¿Cómo se imaginan la vida de familia con una persona con autismo? Ahora, ¿cómo se imaginan la vida de un papá y una mamá y un hijo con autismo? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que trataré de responder mediante una historia basada en una investigación denominada Efectos en la vida conyugal a la llegada de un hijo con autismo, de mi autoría, Rosana Cuervo Botero. Así comenzó toda una historia. ¿Esta historia cómo comienza? Un día, haciendo un acompañamiento pedagógico, fui a la casa de un estudiante con autismo. ¿Qué me encontré allí? Una mamá y una hermana. Entonces comenzamos el acompañamiento y estaba trabajando con él el abecedario. Entonces, lo que había pasado es que yo había impreso un abecedario en inglés. Entonces, cuando le mostré el abecedario a mi estudiante, me dice, y me indica un cerdito. Y ahí decía, P de cerdo. Y ahí nos echamos a reír. Entonces volví a mirar y estaba esa mamá con la hija. Y quedé como si estuviera en un encuentro con esa mamá. Y nos comenzamos a reír, pero en mi cabeza circulaba la idea de pensar qué pasaba allí como pareja, es decir, dónde estaba su esposo, cómo era la relación con él. Entonces aquí comienza una serie de historias que trataré de contar a partir de una travesía en una investigación. Entonces, después de eso trataré de contarles algunos de los hallazgos que aparecen en esa investigación, entre ellos cuáles. Por ejemplo, encontré que definitivamente todo papá y toda mamá espera un ideal de hijo, es decir, un hijo que sea así, que estudie esto, que tenga profesión de alguna manera que se parezca a alguno de ellos y también que logre hacer las cosas que de pronto como papá y como mamá no podemos hacer. Entonces allí comienzan una serie de desencuentros que son muy interesantes en la historia de un hijo con autismo. ¿Por qué? Porque sin embargo aparecen allí varios de los desencuentros, entre ellos es que a nivel social y a nivel comunicativo a veces no hay respuesta y ahí comienzan unas diferentes fracturas entre ese ideal de hijo que tenía el papá y la mamá, lo cual puede pasar que esa relación entre el hijo y entre la madre y entre el padre cambie y también haya una serie de acomodaciones mayores de lo que implica tener un hijo. Entonces, dentro de toda esa historia que me encontré, habían familias que uno de los momentos más complejos fue el diagnóstico, pero el diagnóstico en sí no era ese momento de rompimiento o de duelo, sino pensar en ese pronóstico, es decir, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con el futuro de mi hijo? A veces parecía enigmático, desesperanzador y muchas veces frustrante para muchas de las parejas. También me encontré que definitivamente hay un desentendimiento paterno por parte de muchos de los padres, entonces aparecen aislamientos, separaciones y a veces quien hace todo el proceso de crianza y de cuidado es la madre, o al revés. Encontré también padres que asumían la crianza, pero que habían diferentes separaciones y rupturas entre mamá y papá. Entonces, en esta imagen, ¿cierto? Esta imagen muestra cómo la madre se logra representar en un círculo. Ese círculo parece fijo, ¿cierto? Pero también aparece el padre en diferentes situaciones que son los triángulos. En esos triángulos a veces parecen cambiarse como un hombre comprensible, a veces poco comprensible, a veces distante, a veces que definitivamente no le importa a su hijo. Entonces la madre significa el padre desde diferentes situaciones y no de manera directa o fija, que también es un aspecto muy, muy interesante. También los diferentes espacios vinculares, los tiempos de relación de pareja, muchas veces se perdían, porque por el mismo sueño del mismo niño con autismo, lo que pasaba era que tenía alteraciones de sueño y la mamá era quien decía, bueno, yo me encargo de cuidarlo y de acostarlo a dormir, o a veces el papá era quien iba a acostarlo a dormir. Entonces se perdían muchos de esos espacios que son muy importantes en las parejas
y que parecen que no se significan o no se dan gran importancia cuando se está trabajando con familias. También me encontré una recarga, como bien lo había dicho, una recarga generalmente de la madre hacia el cuidado y la crianza de ese niño. Aparece muchas veces la frustración porque ese niño no me responde como yo quisiera que me respondiera, que me dijera mamá, que me dijera papá, o que muchas veces fuera el mejor de clase, o que muchas veces por lo menos me abrazara. Entonces allí hay una serie de frustraciones y especialmente por parte de la vía paterna, es decir, del padre. Encontramos eso muy constantemente. En la madre aparece un proceso tipo fusión, donde la madre ubica o se ubica en el lugar del hijo y el hijo se ubica en el lugar de esa madre. Es decir, parece fusionarse, pero en esa fusión parece un amor profuso, pero un poco era para sobreponerse de esa fractura del ideal del hijo. También nos encontramos que definitivamente el diagnóstico sigue siendo complejo para muchas familias, aún ya teniéndolo. ¿Por qué? Porque muchos buscan reconfirmar el diagnóstico mediante una serie de especialistas, de buscar que le reconfirme o que le digan no tiene autismo, sino tiene otro tipo de condición específica. Entonces son una serie de situaciones que conllevan a los padres y a las madres y su relación a diferentes distanciamientos, separaciones y muchas veces sobre acuerdos que son conscientes o son inconscientes. Depende del tipo de familia y depende del tipo de pareja. También nos encontramos que definitivamente esto es singular en cada pareja. Los efectos no son los mismos para unos que para otros, aunque hay algunos aspectos que son comunes como los que ya denominé. Asimismo, encontramos diferentes aspectos que son muy positivos a la llegada de un hijo con autismo o en la vida de pareja y la vida familiar a la llegada de un hijo con autismo, como cuáles. Por ejemplo, el hijo con autismo logra consolidar el vínculo familiar. Parece que se vuelve un sostén en la familia y muchas veces realmente reconforta esa vida de pareja y esa vida con el hermano, con la hermana, con la misma familia y hasta con otros miembros externos de la familia. Ese es un muy buen hallazgo. Por otro lado, muchas de las parejas lograron sobreponerse de ese ideal de hijo, que eso es muy positivo para las familias, porque lograron cambiar sus imaginarios, cambiar sus concepciones sobre su hijo y decir, ve, yo no esperaba realmente tener un hijo así, pero realmente me ha enseñado otras formas de ser hijo, de ser mamá, de ser papá, de ser esposo, de ser esposa, y eso es muy valioso para las familias. También prevaleció el amor y el apoyo hacia el otro, es decir, hacia mi pareja, hacia mi otro que me acompaña a el proceso como tal de maternar y paternar un hijo con autismo. También logramos resignificar lo que es el autismo. Muchos de los padres conversan y realmente tienen un discurso sobre su resignificación del autismo como una condición que les permitió encontrarse, entenderse como seres humanos, como mujer, como hombre, y eso realmente tiene una gran importancia en las relaciones de familia. Asimismo, y un poco para ir cerrando, es importantísimo cómo a partir de la experiencia de tener un hijo con autismo para una pareja, parece que se amplían en algunos casos esas relaciones con otros, es decir, con otras familias, buscar apoyos a nivel de profesionales, de otros, realmente otras personas que hacen parte de esos vínculos familiares externos, también terapeutas, escuelas, redes de familia que para la misma historia de cada pareja realmente se vuelven un sostén muy importante para poder solventar todas las acomodaciones que implica la llegada de un hijo con autismo, criarlo, cuidarlo y tener una vida realmente con muy buena calidad de vida. Entonces depende de esa singularidad de la pareja. Y para contarles un poco al inicio qué pasó, digamos, después de ese encuentro con esa madre, cuando comienza a reírse, a echarse a reír, en ese momento me pensé, tengo que realmente estudiar qué pasa allí en el vínculo entre familia,
Entonces, realmente esos son los momentos importantes de una investigación donde yo hago diferentes encuentros, diferentes situaciones que me marcan como investigadora, como investigador, y eso es valioso tanto para el investigado como para el investigador. Entonces, así cierro mi historia.